Es un gusto poder saludarles en esta nueva edición de Una voz en el desierto. Hoy día quiero referirme al tema bajo el título Prohibido disentir. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ustedes seguramente se han enterado que un avión que iba desde Atenas a Lituania fue obligado a aterrizar en Bielorrusia bajo una supuesta amenaza de bomba, aviso que habría surgido, según el presidente Lukashenko, desde aquí, desde Suiza. Entonces detuvieron el avión, ustedes seguramente vieron los informes periodísticos, y fue arrestado Roman Protasevich. ¿Quién es este hombre? Bueno, ustedes, insisto, pueden averiguar mucho más de lo que yo pueda decirles. Pero para lo que quiero referirme hoy día es señalar que es un periodista, y es un periodista disidente. Es un crítico de la persona del presidente directamente de Bielorrusia, el señor Lukashenko, y lo que él, dentro de su crítica, señala, o las aspiraciones que él plantea, es que el país debería tener un régimen de mayor libertad y democracia. Son personas que me refiero al presidente en este caso, personas que se perpetúan en el poder del año 94, entiendo, en 1994, él está al frente del gobierno, y ya ven, se las ingenian de una u otra manera para mantenerse en el poder. Algo similar es lo que ocurre en Rusia con el señor Putin, un hombre que también se ha perpetuado en el poder, y su sistema, su régimen, ha intentado eliminar a Alexei Navalny, que es también un activista, un opositor al sistema, directamente al sistema ruso, crítico del presidente, y todos, en este caso, tanto el señor Protasevich como Navalny, piden cosas semejantes. Son críticos de un sistema supuestamente democrático que cada vez se apaga más en el sentido democrático y ya asciende a una calidad de dictadura. Y después ustedes pueden ir a Cuba, y ahí van a saber de los integrantes del grupo musical que lanzó una canción, de la cual hice un comentario hace algunas ediciones atrás, sobre Patria y Vida. Y ustedes saben que hay 2 de ellos que están en la isla y 3 que están fuera, entiendo que acá en España, acá en el continente europeo. Y estos 2 que están allá han sido también maltratados, arrestados, porque son críticos al sistema. Y en China, informaciones desde la curia católica nos dicen de que hay sacerdotes que están siendo obligados a hacer público su amor al Partido Comunista, y en algunos casos han sido apresados, han sido también perseguidos. ¿Qué vamos a decir de los cristianos que están allá en China? Todos oprimidos, perseguidos, porque está prohibido disentir. Estos sistemas de los cuales yo les he hablado, y estas personas que luchan por tener mayor democracia y mayor libertad, viene a enseñar varias cosas. Primero, decir que la opresión de los sistemas no es una cuestión nueva. Y cuando algunos dicen que las cosas cambian, que el mundo cambia, en algunos sentidos seguro que uno puede ver cambios, en otros estamos exactamente como siempre, porque la naturaleza humana sin el Evangelio no cambia.
y con esa naturaleza humana irredenta, los hombres o los seres humanos practican los mismos patrones, sobre todo cuando hablamos de aquellos que ostentan el poder. Hay muchos ejemplos en la Biblia en relación a la reacción o los sistemas opresivos de los gobernantes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo bajo la esclavitud en Egipto y cuando Moisés y Aarón pudieron llegar hasta los despachos de Faraón para pedirle que deje ir al pueblo para que el pueblo les sirva a Dios. Deja ir a mi pueblo, era la petición. Faraón reaccionó con una tremenda violencia. Y esa violencia significó que, por ejemplo, los judíos que tenían que construir o que tenían que fabricar ladrillos, en un sentido, ya no se les diera más el material para hacerlo, sino que ellos mismos lo fueran a buscar. Y ahí usted ve los relatos de azotes y de torturas, porque no estaban cumpliendo o no estaban simplemente obedeciendo. Ese es el caso de Moisés y Aarón, que debieron sufrir junto al pueblo ante un sistema dictatorial, ante un sistema abusivo, ante un gobierno de mano de hierro. Nada nuevo. Tenían que simplemente obedecer. Después usted tiene el caso de Roboam. Roboam, el hijo de Salomón, que heredó el imperio, todo el desarrollo del imperio del padre. Y él pidió consejos en su momento a los mayores y también a los jóvenes como él. Los mayores le pedían que tuviera un trato mucho más amable, mucho más familiar, mucho más cercano con el pueblo, y el pueblo iba a tener también una actitud mucho más positiva para trabajar y para servir dentro del imperio. Pero los jóvenes le dijeron, ¿sabe qué? Las demandas, porque habían demandas del pueblo, o las quejas del pueblo, entonces los jóvenes le dijeron, ¿sabe qué? Esto es por una falta de mano dura. Y finalmente Roboam decidió obedecer a los jóvenes como él, y él dijo que yo los voy a castigar con escorpiones, y lanzó toda una ofensiva opresora contra su propio pueblo. Yo insisto, son sistemas. El hombre, cuando está al frente del poder, donde ejerce mano de hierro, sin dar lugar a que alguien reclame o alguien piense en forma distinta, pero haciendo saber sus reclamos a través del discurso, a través de los medios legítimos y los medios pacíficos, que quizás son los más difíciles de aceptar o resistir por cualquier sistema opresor. Es lo que tenemos hoy día. Roman Protasevich, Alexei Navalny, sacerdotes y seguramente pastores en China, músicos perseguidos en Cuba, ¿qué vamos a decir de Hong Kong? Y etcétera, etcétera, y etcétera. Los seres humanos, o usted escucha permanentemente cómo la gente reniega de Dios, o el ateísmo directamente. Quiero simplemente consignar un hecho acá. Cuando Dios creó al hombre, lo he dicho en otras oportunidades, Dios los creó libres. Les dio la capacidad para que el hombre elija, tome sus decisiones. Y Dios corrió el riesgo de que esa facultad que Él le daba al hombre se volviera en contra de Él como creador, cosa que desgraciadamente así sucedió. O sea, Dios creó al hombre, le dio la capacidad de responder o de usar su libertad. Y aunque el hombre por su pecado hizo que las condiciones cambiaran y que el mundo también cambiara en ese sentido, pero el amor por la libertad o el deseo de vivir en un ambiente libre, eso sigue permanente.
también en el corazón de los seres humanos. Claro, hoy día, cuando se habla de la libertad, hay que tener un cuidado, es verdad, porque hay que hacer rápidamente la pregunta a quien reclama libertad, es, bueno, ¿qué derechos está usted legitimando? O sea, cuando usted habla de libertad, ¿qué derecho quiere usted ejercer? Y ahí ya la cosa se enmarca, y ahí usted ya puede saber, cuando habla de derecho, qué derecho quiere usted ejercer. Entonces ahí ya se ven las acciones que responden al supuesto llamado de libertad. Porque la violencia, la destrucción, el ataque bajo un supuesto marco de libertad, eso está absolutamente contradicho en el mismo momento que se hace. No estamos hablando de esto. Y estos disidentes, en el fondo, están usando su voz. En el caso de Cuba, están usando su arte, ellos cantan. En el caso de los cristianos, por así decirlo, los cristianos usan mayoritariamente la fuerza de la palabra de Dios. Porque hay una cosa que es absolutamente clara y evidente. Cuando usted observa o revisa la palabra de Dios, cuando usted recorre sus páginas, se va a encontrar que la libertad está intrínseca al desarrollo de la revelación de Dios. El Evangelio es un mensaje de libertad. Y cuando aparece el Evangelio, cuando es conocido, cuando es aceptado el Evangelio, se destapa toda una fuerza hacia la libertad. Y eso es algo que usted lo puede comprobar, usted lo puede ver. Incluso los primeros cristianos, ellos consagraron lo que también ha servido de modelo para el desarrollo de los sistemas a través de los siglos, que tiene el sello de la desobediencia civil. La desobediencia civil consiste en que los cristianos, por una cuestión de conciencia, deciden desobedecer las órdenes del gobierno porque está en contra lo que Dios le está pidiendo. Pero no solamente se trata de desobedecerlas, sino que también de atreverse y asumir las consecuencias. Y si eso significa, y desgraciadamente ha sido así, cárceles, muertes, torturas, por no estar dispuesto a someter su conciencia a una ley del gobierno. Eso es lo que nos enseña esto que estamos viendo estos días, donde está prohibido disentir, donde las personas no tienen derecho, en este caso de Bielorrusia, Rusia, China, Cuba. Bueno, ¿qué vamos a hablar de los países bajo dictaduras religiosas, donde no se puede decir algo distinto? Y eso es, insisto, un sistema opresor, tan distinto a como Dios nos creó. Y aquellos que, insisto, están en contra, reniegan de Dios, tengo que decirles que no les llegan ni siquiera al borde de sus vestidos. Nunca se atreverían a decirle a su gente o a pedirle a su gente que decida. O como Dios cuando creó al hombre, o cuando Cristo predicó el Evangelio. Incluso cuando la gente comenzó a abandonarlo, quedando solamente los 12 discípulos. Y Él les dijo, bueno, si ustedes quieren irse, este es el momento. Aprovechen, váyanse si quieren. O sea, la propuesta del Evangelio está muy, muy distante de lo que es un sistema opresivo. No se trata de violentar conciencias,
sino que apelar a la responsabilidad individual. O sea, cada uno, usted y yo, somos responsables de las decisiones que tomamos. En el caso de un vínculo con Cristo, esas decisiones son fruto del amor y no de la opresión. Qué distinto, qué diferente que es. Y el Señor lo dejó muy, muy claro. Él les dijo lo que Mateo registró en el capítulo 20, versículo 25. Le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio, opresión, control, amenazas, persecución, muerte, todo eso. Jesús le dijo: ustedes ven, ese es el sistema que en ese tiempo él veía, y 2000 años después lo seguimos viendo con las mismas características. Opresión, opresión, opresión. Y ojo con esto, porque el poder, o en este caso los que ejercen el gobierno, han aprendido que bajo el ejercicio de las leyes ellos pueden supuestamente legitimar sus sistemas o sus regímenes. Ojo con eso. ¿Qué se legitima en las constituciones, por ejemplo? Y ellos han aprendido esto. Entonces, a perseguir, a reprimir bajo el ejercicio de la ley, porque a través de una ley ellos quieren oprimir a cualquiera que esté dispuesto, o que piense distinto, o que enseñe cosas diferentes. Y hoy día estamos asistiendo a lo que se conoce como la cultura de la cancelación. ¿Usted ha escuchado ese término? Investíguelo si quiere. Es lo que se está apoderando en algunos países más fuertes que en otros. Pero la cultura de la cancelación es aceptar la verdad única. No es posible pensar distinto bajo distintas materias. Y se ha instalado el temor, lo mismo de siempre, a aquellos que se atreven a decir algo contrario al discurso políticamente correcto, o que está vigente en aquel momento, en el país que sea. Y ahí usted puede ver cómo han sucumbido periodistas, profesores, las universidades han perdido esa capacidad que las define como universidad, donde se pueden discutir las posiciones. Las personas pueden tener la libertad de decir lo que piensan. Eso es la universidad. Y eso se está perdiendo. Los profesores no aceptan otras posturas. La opresión, insisto, en algunas universidades más fuertes que en otras. Pero ahí tiene un caso, la famosa cultura de la cancelación. Prohibido disentir. Bueno, ¿qué vamos a decir de la Iglesia Católica? Ellos están sufriendo lo que ellos practicaron por siglos. Los 500 años que fue el descubrimiento de América y todo el desarrollo de lo que pasó en América durante esos 500 años están marcados por la opresión, donde no era válido que una fe distinta al catolicismo pueda ser observada, predicada, extendida. Y yo no estoy inventando nada, eso es algo que está todo escrito. Y hay museos, son los famosos museos de la Inquisición, donde ahí usted puede ver la brutalidad que ellos provocaban a quienes se atrevían a predicar algo distinto o a señalar algo en relación a lo que ellos estaban haciendo como sistema religioso. Eso usted perfectamente lo puede ver, pero yo tengo una pregunta también para las comunidades de fe evangélicas. ¿Qué pasa con el denominacionalismo? ¿Cuánto es la fuerza de las creencias denominacionales? Donde no se está permitido quizás a preguntar cosas distintas
o a predicar algo diferente, énfasis distintos dentro de sus púlpitos. Yo no digo que todas las opciones necesariamente tengamos que decir que está en lo correcto, pero lo que yo digo es que tenemos que tener los espacios para dialogar, para confrontar, para discutir, para defender la fe y para ver el fundamento de la fe bajo la palabra de Dios. En eso consiste, en permitir el libre acceso a las Escrituras, que es por lo demás uno de los grandes enfoques y grandes énfasis que hicieron los reformadores, que por eso surgió la Reforma Protestante, por el libre examen de las Escrituras. Entonces, yo insisto, eso hay que ofrecerlo, eso hay que propiciarlo. Y como producto de ese libre examen de las Escrituras, entonces surgen también finalmente las posiciones doctrinales. Pero no se trata de una opresión o un antagonismo, una prohibición a priori, sin dar lugar a que las personas inquietas puedan preguntar, puedan querer saber. Bueno, todo esto a raíz de ¿qué? Del señor Lukashenko, el señor Putin, de China, de Cuba, de los sistemas islámicos, donde no se acepta disidentes, o que es lo mismo prohibido disentir. El tema no lo hemos cerrado. Usted tendrá sus propias reacciones. Bueno, si desea, aquí abajo me puede escribir. Está mi correo, la dirección de correo electrónico, me puede escribir, puede dejar su comentario aquí abajo, sus preguntas. También, si desea, puede ir a través del link que está acá abajo a Amazon, donde está mi primer libro, que lleva por título Maravillosamente Escondido. Y ustedes saben, siempre es un placer poder comunicarme a través de este medio. Y deseo que tengan una muy buena semana, que se cuiden y que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.